Ministerio Evangelístico Levántate y Resplandece y la Iglesia Cristiana Renuevo de Vida presenta Tiempos de Refrigerio. Este breve salmo expresa un anhelo y un deseo muy especial del corazón del rey David. Hablando del tiempo de la cautividad, saben que el pueblo de Israel cayó varias veces en cautividad. Inclusive cuando nació Jesús, la nación de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La mayor parte del tiempo de la cautividad de Israel fue que ellos eran cautivos de los medas, los persas, los babilonios. La invasión a su territorio era casi continua. Apenas recuperaban la libertad, volvían de nuevo a caer en cautividad. ¿Cuál era la causa? Muy sencillo, la desobediencia a Dios. Cuando Dios les decía, ustedes no se contaminen con los ídolos de las naciones vecinas, ni adoren a los dioses que ellos adoran. El pueblo de Israel desobedecía. Parece que esa naturaleza generada en la cautividad cuando estaban por 400 años cautivos de los egipcios, que ellos ya hasta se habían olvidado de quién era su Dios y aprendieron a adorar a toda clase de ídolos, adorando serpientes, adorando animales de toda clase, como hacía el pueblo egipcio. Y como ellos también lo hicieron cuando cruzaron el Mar Rojo y le obligaron a Aarón a hacer un becerro de oro y adorarlo mientras Moisés estaba hablando con Dios. Pareciera que esto no se desarraigó del corazón del pueblo de Israel y la consecuencia de ello, Dios les había dicho, ustedes caerán cautivos. Es como un castigo la cautividad. Y saben, mis hermanos y hermanas, que hay almas cautivas por el enemigo, cautivas de los vicios, de toda clase de vicio. El ser humano quiere satisfacer la necesidad de ser feliz, que la felicidad viene por la parte interior del ser humano, tal como Dios lo ha creado. Dice la Biblia, soplando en él aliento de vida, poniendo espíritu en el hombre. La ansiedad de la felicidad es del espíritu, no de la carne. Y el ser humano equivocado en sus conceptos, en sus ideas, se ocupa más de la carne. Para que la carne se sienta feliz, darle los gustos a la carne. La Biblia nos enseña que debemos nosotros batallar contra la carne, porque el espíritu y la carne están en continua batalla. Y muchas veces es por culpa de la carne que el ser humano no quiere adorar a Dios. Esto le pasa hasta a los mismos creyentes que tal vez llega el día del Señor, el día de adorar a Dios, y se inventan ocupaciones, cosas que tienen que hacer en la casa, o tal vez porque están cansados de trabajar. Algunos dicen, es que es el único día de descanso y yo lo necesito para mí. Y Dios dice, no, ese día es para mí. Santo. Es todo lo contrario a lo que el ser humano piensa. El ser humano dice, ese día es para mí. Y no lee la palabra de Dios, que Dios lo reclama para él. Es el día que Dios espera la adoración del hombre. En este caso, cuando habla de los que anhelaban esta liberación, dice, seremos como los que sueñan. El Espíritu Santo me hizo enfocar en esta palabra.
seremos, inclusive nos incluye a nosotros como iglesia, seremos como los que sueñan. Y comencé a investigar y analizar lo relacionado al sueño. Pues el sueño en sí, cuando uno duerme, puede venir de varias fuentes. A veces es una pesadilla porque uno comió demasiado. A veces hay sueños que son muy revoltosos, por decirlo de alguna manera, en la experiencia que uno vive en el sueño. Situaciones traumáticas, que uno cae en un precipicio y cosas así. Que puede ser también que reflejen la situación espiritual en la que uno se encuentra. Porque a veces Dios también nos habla a través de los sueños. Y la palabra de Dios nos dice, en los postreros tiempos, lo dice a través del profeta Joel. Fíjese lo que dice en el capítulo 2, el verso 28. Y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así dice Dios. Es decir que dentro del obrar de Dios a través del Espíritu Santo, podremos tener también sueños y revelaciones. Y ustedes recuerdan la historia de José, el soñador de sueños, a quien sus hermanos quisieron eliminarlo, porque según los sueños de José, ellos tendrían que inclinarse delante de él. Y llegó el tiempo del cumplimiento, aunque ellos lo tiraron a una cisterna, menos mal que no tenía agua, y no se ahogó, no murió. Entonces lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a unos mercaderes. El itinerario de la vida de José, pues, fue llegar hasta Egipto, y allí también lo vendieron a un personaje muy importante en el gobierno egipcio, a Potifar. Y la historia de José continúa en medio de situaciones difíciles, en la cárcel. ¿Y dónde está el cumplimiento del sueño? Oiga, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros nos enfocamos en la parte espiritual, y esto es precisamente lo que tiene que causar en nosotros sueños. No sueños cuando dormimos, sino sueños cuando estamos despiertos. Amén. ¿Por qué? Porque un sueño, cuando estamos despiertos, es una ilusión. Es una imaginación de un hecho, de algo que puede ocurrir. Y que nosotros lo anhelamos. Porque eso es parte del sueño. Cuando nace un sueño en nuestro corazón, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Soñamos con las bendiciones de Dios. Lo que fue antes, lo que Dios bendijo y lo que Dios ya pasó. Pero ahora anhelamos. Esto es parte del sueño, el anhelo. El anhelo de que Dios se glorifique en medio de su pueblo, derrame bendición hasta que sobreabunde. El sueño es el deseo de que algo especial ocurra. Es la esperanza de algo que uno desea fervientemente. No es solamente una idea, porque a veces en relación a nuestra vida personal soñamos con tener una casa más grande, o soñamos con tener un carro más lujoso. Uno tiene que preguntarse: ¿y para qué quiero esto? ¿Por qué sueño esto? ¿Por qué deseo? Porque cuando uno sueña despierto, también viene el enemigo a traer la tentación de las cosas materiales. Pero cuando soñamos en lo espiritual, el Espíritu Santo puede levantar el sueño en fe para que se haga una realidad. Como en la vida de José.
José tal vez nunca se hubiera imaginado que él saldría de la cárcel para ser gobernador de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque en la revelación del sueño que Dios le había dado a José, estaba el plan y el propósito perfecto que se cumpliría cuando José estaría en la situación más crítica. Por eso cuando muchos se desaniman frente a las situaciones de crisis, crisis en la vida espiritual, crisis en la economía, crisis entre las naciones del mundo, hay gente que se desespera y no sabe lo que va a hacer. Mi amado hermano y hermana, cuando nosotros dependemos de Dios y dependemos de su voluntad, no importa la situación, no importa las cosas que pasen, Dios cumplirá todo su propósito. Dios cumplirá su propósito. Dios te levantará en victoria. Dios te bendecirá, pero es necesario que tú comiences a tener sueños en la vida real, en lo espiritual, en lo glorioso, en lo eterno, en lo poderoso. ¡Aleluya! Y hay un ejemplo hermoso en la palabra de Dios acerca de los que vivieron en el tiempo del antiguo pacto. Porque el sueño espiritual visualiza a través de un anhelo un hecho real. Las dos cosas se combinan. Ese sueño con el anhelo. El deseo. Es lo que quiero. ¿Y por qué tiene que ser lo que quiero? Porque tiene que haber algo bien definido en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en lo que sueño. Eso que sueño es lo que quiero. En Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer del verso 13 al verso 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjese qué es lo que dice la palabra: murieron sin haber recibido lo prometido. Porque la promesa era terrenal. Lo que Dios les prometió al pueblo de Israel era la tierra que fluye leche y miel. Les prometió, muchos no llegaron a entrar a la tierra prometida. Pero aún así, muchos de los patriarcas y de los habitantes, de los que no se menciona, porque el pueblo de Israel era un pueblo grandísimo, eran varios millones de habitantes en ese tiempo. Así que de ellos había muchos que esperaban en Dios. Y fíjese lo que dice acá: mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, o sea, confesando que estaban de paso por esta tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Aún como Abraham, y lo pongo a Abraham de ejemplo, por razón de que Abraham salió de su casa, de su tierra, de su parentela, dice, sin saber a dónde iba, creyéndole a Dios, a la promesa de Dios, pero no sabía dónde iba. Era por fe. Sigue diciendo el texto que estamos leyendo: pero anhelaban una mejor. O sea que podían haber vuelto a la patria de donde salieron, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos anhelaban una patria celestial. Eso era en el antiguo pacto, cuando para ellos prácticamente no había esperanzas, porque dependían de la ley y por la ley estaban más condenados que nunca. Pero los que eran temerosos de Dios, los que anhelaban la salvación, los que anhelaban redención, no había para ellos otra manera que tener fe y esperanza en Dios.
Y mi amado hermano y hermana, lo mismo ocurre con nuestra vida. ¿Qué más anhelamos de lo terrenal? ¿Qué más deseamos de las cosas terrenales? Olvidémonos de eso. Pongamos nuestra mira en las cosas celestiales, donde Dios ha prometido bendición para su pueblo, vida eterna, una ciudad eterna en los cielos. Aleluya. Y no solo eso, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. No la tierra está con tantas injusticias, con tanta desaveniencia, con tanto desentendimiento. Pero Dios quiere crear para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo que ame servirle, un pueblo que tenga sueños celestiales. Porque cuando uno sueña de esta manera, decía el salmista David, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Nuestra lengua de alabanza. ¿Sabe por qué hay unción en la adoración, en la alabanza, en los cánticos? Porque hay una esperanza celestial de la iglesia. Primero, que estamos esperando un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando usted lo espera, Dios lo va a mandar. Pero es necesario que todos tengamos el mismo sueño, la misma visión, para que la gloria de Dios descienda sobre su pueblo. Si esto ocurre, mi amado hermano y hermana, la gente, así como dice en el libro del profeta Isaías, la gente correrá hacia ti, la gente buscará tu bendición, la gente querrá tener lo que tú tienes. No seremos un pueblo vacío de las cosas eternas, seremos un pueblo lleno de las bendiciones de Dios y todas abundantes riquezas celestiales. Como decía el salmista, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Es lo que la gente va a ver y va a decir. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Entonces estaremos alegres. Los últimos versículos nos habla de la evangelización. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La iglesia tomará esta palabra y tendrá un sueño, un anhelo, que visualizará hacia el futuro como un hecho real. Por eso nosotros le decimos a Dios en oración, queremos ver las almas rendidas a tus pies. Queremos ver a los pecadores venir a ti, a pedir perdón, Señor, a reconciliarse contigo. Sí, queremos ver este mover de Dios en las vidas que necesitan reconciliación, que necesitan perdón. Por eso el salmista David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando alguien dice, si vas a buscarme, iré contigo a la casa de Dios. Oh, mi hermano, mi hermana. Qué bendición y regocijo cuando un alma sedienta de Dios venga a beber del agua de vida. Escucha la palabra de Jesús que dice, yo soy el agua que tú necesitas. Tú ven a beber del agua de vida. Soy el pan del cielo que tú necesitas. Aleluya. Y ese regocijo del alma vale mucho más que las cosas terrenales que podamos alcanzar. Te adoramos, Señor.